Hola, ¿qué tal? Pues seguimos bajo el choque del ataque de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la primera dama Cilia Flores. Tenemos que analizar en función de qué teoría se ha provocado esta enorme transgresión del derecho internacional. Y entonces la base, evidentemente, es el documento del que ya hablamos aquí, que se publicó en Estados Unidos el 5 de diciembre pasado y que es la nueva estrategia de seguridad nacional. Esa es la teoría nueva que organiza la política exterior de Estados Unidos. Y también eso ha sido completado en los últimos días por dos entrevistas. Una entrevista del presidente Donald Trump a New York Times, con 4 periodistas del New York Times en la Casa Blanca, y por otra parte declaraciones del asesor para seguridad nacional Stephen Miller. Stephen Miller es un joven asesor de Estados Unidos, pero es el teórico, digamos, de esta política brutal de expulsión de los inmigrantes, de esta caza a inmigrantes que adquiere dimensiones realmente de una brutalidad excepcional, en particular con el asesinato de esta mujer en Estados Unidos, Good, una poetisa, y que sí que ha levantado en el mundo entero mucha emoción y en Estados Unidos cantidad de protestas. Entonces, ¿qué dicen en estas dos entrevistas Trump y Stephen Miller para completar la, doctrina o la nueva estrategia de seguridad nacional? Pues lo que dice Trump sencillamente es que el derecho internacional no le importa. El derecho internacional no me interesa, dice él. Lo que cuenta en este mundo es la fuerza. Y el derecho internacional no lo tengo por qué respetar. Y si tengo que respetarlo, pues lo respetaré no en función de lo que dice, sino en función de mi propia moralidad. Este es el límite que se fija el presidente Donald Trump para aplicar, cualquier decisión en materia de geopolítica o de política internacional. Muy preocupante, obviamente, porque es ignorar todo lo que se ha hecho, el mundo que se ha construido después de la Segunda Guerra Mundial. Stephen Miller va mucho más allá, de manera mucho más explícita, de manera mucho más confrontacional. Stephen Miller dice, desde que el mundo es la fuerza la que manda. Y precisamente se puede conversar, se puede hablar, se puede perder el tiempo en tonterías. Tonterías es el derecho internacional, pero lo importante es la fuerza. Y la política internacional, desde que el mundo es mundo, se ha organizado en función del poderío, en función de la fuerza, en función del nervio militar. Bien, entonces, estos dos dirigentes políticos, en particular el presidente Trump, parece que están como reinventando el uso indiscriminado de la fuerza por una gran potencia. Obviamente, y además lo aplican. El presidente Trump, después del ataque a Venezuela, pues está amenazando con atacar Irán, por ejemplo. Ya atacó esta semana pasada Siria, una parte de Siria, y también amenaza o ha amenazado con intervenir y atacar México o atacar Colombia, aunque ahora ha tenido una conversación con Petro y tiene una prevista entrevista con Petro en Washington y pensamos que se va a calmar en ese aspecto, pero amenaza a Cuba también en este momento y también, que esto es lo que suscita la mayor interrogación por parte de sus aliados principales, Reino Unido, Alemania, Francia, europeos, está amenazando con apoderarse de Groenlandia, por las buenas o por las malas, o sea, sin el uso de la fuerza, comprando Groenlandia a Dinamarca, o con el uso de la fuerza ocupando Dinamarca. Entonces, Groenlandia. Entonces, obviamente, estamos en una aplicación de esta doctrina, sin miramientos. Evidentemente, hacia países que nunca han sido desde hace tiempo amigos de Estados Unidos, pensamos en Irán, pero por otra parte también hacia amigos y aliados de Estados Unidos,
como es la Unión Europea, ya que Groenlandia, al ser un territorio de Dinamarca, está integrado en la Unión Europea y también en la OTAN. Y entonces aquí tendríamos un caso único, que es un miembro de la OTAN, el principal, el fundador de la OTAN, Estados Unidos, contra la OTAN. Decía yo antes que obviamente Trump o Stephen Miller creen que son los primeros que, porque tienen un instrumento militar colosal y es indiscutible que es importante, que lo pueden utilizar y que no habrá consecuencias. Pero este mundo que se creó después de 1945, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que fueron más de 50 millones de muertos, con cosas extraordinarias, el exterminio, en particular genocidio de la comunidad judía de Europa, el uso de la bomba atómica en Japón, todo eso se alcanzaron límites en materia de brutalidad y en materia de crueldad, que se consideró que el mundo no podía seguir funcionando sobre ese principio, este principio que reivindica Trump, sino que había que organizar un mundo en función del derecho internacional. Esto es lo que está saltando por los aires. Quiero recordar que cuando en los años 30, o los años 20, ya cuando apareció el fascismo en Italia, Mussolini ya fue el primero partidario de eso. Creó un ejército muy poderoso y efectivamente era partidario de eso. La fuerza, solo la fuerza, decían los fascistas, es lo que cuenta. Y Mussolini se lanzó en la conquista. Ya había habido una ocupación de Libia después de la guerra entre Italia y Turquía en 1911, pero después, en 1923, cuando Mussolini llegó al poder, pues se lanzó en la reconquista de Libia y llevó a cabo una guerra muy brutal, una guerra prácticamente de exterminio, y conquistó Libia, y luego se lanzó en 1935 en la conquista de Etiopía, de Eritrea, de Bisinia y de Etiopía. Todo perfectamente bien. Luego empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo terminó Mussolini? Mussolini terminó no solo derrotado, sino que terminó, todo el mundo lo sabe, colgado por una serie de resistentes en una plaza de Milán, colgado por los pies. Bien, terminó muy mal esta apuesta por la fuerza en vez del derecho. ¿Qué hizo Hitler cuando llegó al poder en 1933? Bueno, el mismo principio, el principio de la fuerza, de la amenaza con la guerra. En 1939 invadió Polonia, desencadenó la Segunda Guerra Mundial, invadió Francia, que prácticamente ocupó toda Europa, y en el 41 se lanzó contra la Unión Soviética, a pesar de un acuerdo que existía de no intervención. ¿Y cómo terminó Hitler? Con Alemania destruida, Berlín destrozado y él suicidado en un búnker subterráneo. En Japón aplicó la misma política, el mismo militarismo, la misma concepción, la fuerza ante todo, la fuerza vale más que el derecho. Se lanzó a la conquista, ya habían conquistado Corea, se lanzó a la conquista de Manchuria. En el 35 se lanzaron a la conquista de China, ocuparon Filipinas. Bien, ¿cómo terminó? Empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo terminó Japón? Lo sabemos, las bombas atómicas en Tokio y Nagasaki. O sea, esa teoría, la teoría de que la fuerza vale más que el derecho, y cuando tenemos la fuerza debemos utilizarla, esta teoría que define en particular Stephen Miller diciendo son las leyes de hierro desde que el mundo existe, esas teorías han provocado un desastre en materia de organización de la humanidad, un desastre que la humanidad ha rechazado. Y por lo siguiente, y además todos los países que lo han hecho han terminado muy mal. Y tenemos el temor de que si Donald Trump sigue en esa vía, si el Congreso no lo frena, y en particular si al final de este año, dentro de 10 meses, en noviembre, pierde las elecciones del midterm, como todo es posible, esta especie de fiebre imperial, de brutalismo imperial, se calmará para el bien de la humanidad. Hasta la semana próxima.